Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y hacen caso de lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. El gran problema de nuestros días no es el comunismo contra el individualismo, ni Europa contra América, ni aún el Oriente contra el Occidente. Nuestro problema es si el hombre puede soportar vivir sin Dios. ¿Cómo vemos las naciones hoy en día? Si vamos a la historia, las hemos estado viendo que ha sido el problema más grande cada día, porque a medida que el hombre va creciendo su tecnología, su fuerza, su poder, y la destrucción es más grande. Vamos a hablar un poco de esto, acerca de cómo Dios ha tratado de revelarse a través de la historia y cuál es el plan de Él en la palabra de Dios, para que nosotros podamos ver a un Dios que sí se interesa por nosotros. Quédate con nosotros y hablaremos un poco de esto. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te ha ido esta semana? Posiblemente tu semana ha sido difícil. ¿Cómo es la vida? A veces tenemos una semana un poco tranquila, a veces viene una semana con problemas de salud, problemas económicos. Pero lo importante es que tenemos un Dios que se revela en su palabra y quiere revelarse en nuestra vida cada día. Hoy hablaremos un poco cómo Dios en su palabra está revelándose para ver cómo Él resuelve el problema más grande, que es el problema del pecado. Y para eso tenemos a nuestro hermano Marvin acá para hablar un poco de las naciones, desde el inicio hasta nuestros días. ¿Cómo está esto? Vemos, ¿no?, que el plan de Dios para el ser humano era un plan maravilloso. Dios no quería que el ser humano sufriera. Desde el principio de la creación, el plan de Dios era que Adán y Eva fueran felices. Nuestros primeros padres, el plan de Dios era de que ellos fueran felices y pudieran disfrutar, ¿no?, de ese jardín del Edén que Dios les había dado, y poder gobernar entre lo que Dios les había dado, entre ese jardín, en todo lo que Dios le había dado en ese tiempo, ¿no? Entonces ese era el plan de Dios. Plan perfecto. Un plan perfecto. Pero tristemente, el enemigo siempre tiene que meter, como dicen, la pata. Entonces el enemigo comenzó a deteriorar las cosas, ¿verdad? El ser humano, nuestros primeros padres, comenzaron a usar más la libertad que Dios le había dado, ¿verdad? Entonces el plan de Dios era que nosotros fuéramos felices, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos disfrutar de la creación, que nosotros pudiéramos disfrutar de lo que Dios le había dado al ser humano en ese tiempo. Entonces, eso es lo que Dios quería en el principio. Ahora vemos ahí que un mundo perfecto, una pareja perfecta, con un ambiente perfecto. Pero entra en acción un ser que no era bienvenido. Exacto. Si él se presentaba como debería haberse presentado, pero él se esconde. Exacto. Y al esconderse, al usar una serpiente, él introduce el daño. Exacto. Él corta una relación entre ellos y Dios, y de ahí para acá vemos toda la tragedia que el mundo está envuelto, ¿no? Exacto. Entonces tenemos ahí que comienza todo el decaimiento. Exacto. Pero Dios no se queda de brazos cruzados. Como hemos estado viendo esta semana que pasó, vimos las imágenes del matrimonio, cómo Dios está revelándose a través de una imagen del matrimonio para poder restaurar lo que el pecado vino a hacer. Ahora tenemos acá cómo Dios usa la imagen de las naciones para poder Él revelar su plan. Vemos que caen nuestros primeros padres, entra el diluvio, y ahora vuelve otra vez la generación que quedaron de los 8, vuelve a multiplicarse, y tenemos ahí a un ser muy conocido en ese tiempo que se llamaba Nimrod. Exacto. Y él construye una ciudad que hasta nuestros días tiene fama. ¿Sabe cuál es el nombre de esa ciudad, verdad? Babel. Babel, exacto. Que de ahí deriva Babilonia. Ajá. Entonces tenemos ahí a Nimrod. Este hombre construye una gran torre
una torre lo suficientemente alta para que no hubiera agua que los ahogara. Porque el plan de Dios es que le dijo a ellos, espárzanse. Pero él dijo, no nos vamos a esparcir, nos vamos a quedar acá y vamos a subir hasta el cielo. Y ahí tenemos a Nimrod, que su nombre significa rebelión. Solo el nombre ya nos decía cuál era el objetivo de este hombre. Exacto, y ahí podemos ver ya no las consecuencias del pecado. Ya el plan de Dios con el ser humano ya se había deteriorado. Entonces ya el cristianismo ya se estaba comenzando a desarrollar. Entonces la primera creación ya había sido destruida como consecuencia del pecado. Entonces ya en esta segunda creación, ya de Noé para acá, quizás el plan de Dios era de que restaurar, ¿no?, lo que era al principio, pero de igual manera comenzaron otra vez las consecuencias del pecado, ¿verdad? Y como usted dice, aparece Nimrod. Nimrod aparentemente Dios tenía un plan con él, porque aparentemente parece que como que él Dios lo iba a usar para hacer grandes cosas en la vida de él, pero tristemente él usó su fuerza para apartarse de Dios y ir en contra de los principios de Dios, ¿verdad? Y eso le hizo daño mucho al cristianismo en ese tiempo. ¿Cree usted que nosotros podamos tener ese espíritu de Nimrod? ¿Será que con todo lo que yo tengo, con todo lo que yo sé, con todo lo que yo he logrado, mejor hago mis planes y a Dios lo dejo en su lugar, ahí quédate? ¿Será que eso me va a ayudar a mí? Tristemente hoy en día sí, actuamos de la misma manera como Nimrod actuó. A veces Dios me da fuerza a mí, a veces Dios me da habilidades a mí, a veces Dios me da cosas a mí, a veces Dios me bendice a mí grandemente, pero a veces yo no reconozco que Dios es el que da las cosas. Y a veces esas habilidades que Dios me da, así como se las había dado a Nimrod, porque dice que Nimrod fue un hombre muy fuerte. Claro. Era un cazador por excelencia. Entonces, quizás el plan de Dios era otro con él. Y lo mismo puede suceder con nosotros. A lo mejor mis habilidades no las estoy usando para el bien de Dios. ¿Será que yo estoy jugando el mismo papel de Nimrod? Y sucede hoy en día. A veces nos pasa a nosotros. Yo quizás use mal lo que Dios me está dando, ¿verdad? Sucede hoy en día. Y Dios no quiere eso. Y por eso Dios pone en nuestras mentes estas lecciones para que aprendamos de los errores de los antepasados. Pablo es claro cuando dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, exacto, se escribieron. Entonces vemos que tenemos a Nimrod con todo lo que estaba haciendo, pero Dios no se queda ahí. Dios dice, ok, voy a llamar a alguien para que se esparce esa luz, ya que parece que Nimrod no quiso seguir el plan de Dios y siguió su propio plan. Entonces vemos que Dios llama a Abraham, exacto, de una área de ahí mismo, de esa área de los caldeos, de Ur, para que ese sea el que esparza la verdad, esparza ese plan de salvación que Dios tenía para el pueblo. Porque si nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan de Dios es restaurarnos. El plan de Dios es llevar al hombre a tener esa relación que tenía desde el inicio. El pecado entra y eso se quiebra. Ahora Dios llama a un hombre, a Abraham, para que a través de Abraham viniese ¿quién? Viniese Jesús. Exacto. Porque ese era el que iba a criar el puente que había sido derrumbado por el pecado. Exacto. Entonces vemos acá que Dios llama a Abraham, y en los pocos minutos que nos quedan, tenemos acá el llamado de Abraham, tenemos lo que el pueblo pide con Samuel. Ahí hay una lección interesante. Llega el pueblo, le dice a Samuel, queremos ser como las otras naciones. Y comentábamos antes de entrar en cámara, ¿cómo es posible que teniendo a Dios como nuestro líder, teniendo a Dios como nuestro rey, vayamos a poner a un miserable pecador, a un miserable hombre defectuoso, con todo el egoísmo, el orgullo y la maldad que podemos tener los seres humanos? Cambiemos a Dios por un hombre. Y eso me lleva a mí a pensar cuán terrible y degradado estamos, cuán terrible y
y grave es la situación del ser humano de quitar a Dios de su vida. Exacto. Y Dios le dice a través de Samuel, mira, pero no, sus hijos van a ser esclavos, le van a quitar su dinero, su riqueza, sus hijas también van a ser esclavas de ellos. No lo hagan, pero ellos dicen, no, queremos ser como las otras naciones. ¿Cómo podemos nosotros aplicar eso hoy en día a nuestra vida? Es triste, ¿no? Porque el plan de Dios era maravilloso para el pueblo de Israel. Claro. Pero, tristemente, ellos dejaron de ser la luz que Dios quería que fuera para las naciones alrededor. Ellos se dejaron llevar por los hábitos de las naciones alrededor. Ellos vieron de que las naciones alrededor tenían reyes. Y ellos dijeron, pero ¿por qué nosotros no podemos tener reyes? El plan de Dios no era que ellos tuvieran rey. El plan de Dios era que ellos, Dios mismo los iba a guiar a ellos para que les fuera bien en la vida. Pero eso también sucede también en nuestra vida. A veces Dios quiere que nosotros dejemos de imitar las cosas malas del mundo afuera. Porque Él sabe que nos va a ir mal en la vida. No es malo imitar cosas, porque usted mismo me estaba diciendo que podemos imitar lo bueno, como Pablo dice, imiten lo bueno, no lo malo de mí. Entonces es bueno imitar lo bueno, porque Claro. Dios quiere cosas buenas para nosotros. Pero tristemente este pueblo estaba imitando a las naciones alrededor de ellos, naciones paganas, y Dios no quiere que Dios no quiere que nosotros hagamos lo mismo. Por eso nos deja estos estudios, para que nosotros no repitamos los mismos errores de nuestros antepasados. Se nos está acabando el tiempo. ¿Qué mensaje le daríamos a alguien que posiblemente tiene su matrimonio quebrándose a pedazos, o tiene una situación económica muy mal, o un hijo en la adicción de las drogas? ¿Cómo esta lección le puede ayudar a esa persona? Una lección que nos está hablando de un Dios que quiere restaurar. El plan de Dios desde el principio es el mismo hoy en día. Dios quiere que así como deseaba lo mejor para su pueblo, desea lo mejor para su pueblo hoy en día. Dios quiere que nosotros seamos felices y vivamos vidas tranquilas, en paz. Pero para eso nosotros tenemos que acercarnos a la fuente de paz, que es Cristo Jesús. Dios nos ama, no importando lo que tú hayas hecho, no importa quién tú eres, Dios nos ama. Y Dios amaba tanto a su pueblo que nunca lo dejó solo. Y esa misma promesa nos hace hoy en día. No importa lo que tú hagas, las promesas de Dios son para nosotros hoy en día. Dios te ama y Dios quiere la salvación para tu vida. Que Dios te bendiga y te esperamos en el siguiente estudio en Conversando con Dios. Bendiciones. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y hacen caso de lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca.